Los ecos de Culiacán, los partidos políticos, recursos y conflictos, y además la inversión en medios y en futbolistas. Iniciamos en Controversia. Los hechos ocurridos el jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, dejan aún muchas dudas con respecto a la actuación del Gabinete de Seguridad. No se trata solo del terror ocasionado a la población, los 8 muertos, los vehículos militares dañados, incluyendo un helicóptero, sino de ese sentimiento de impunidad al liberar a un peligroso narcotraficante y la serie de delitos cometidos ese día sin castigo. El foco de la discusión ya no se concentra sobre la decisión avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a Ovidio Guzmán, sino en cómo es que se llegó hasta ese momento, donde los ciudadanos y las familias de los militares se convirtieron en rehenes. Se tornó muy difícil la situación, explica el presidente de la República, y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, eso ya se acabó. Culiacán no será otro Ayotzinapa, sostiene el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien confirmó la apertura de una investigación. Aquí se van a establecer las responsabilidades con toda precisión. No va a quedar impunidad en ninguna naturaleza, afirmó. Bueno, pues entramos en materia y saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches al invitado. El invitado, David. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, de verdad. Julio Ríos. Muy buenas noches a todos y también me sumo a las congratulaciones, David. Qué bárbaro, le faltó hacer. Agustín del Castillo. ¿Cómo están? Buenas noches. Y no te felicito porque no has hecho nada. Ya que lo hagas, te voy a felicitar con todo gusto, pero me da mucho gusto que hayas logrado ser nombrado, por supuesto, en este... Hay que explicar a la gente de qué estamos hablando, ¿no? Por favor. Sí, digo que vean las noticias que acaban de pasar y se van a dar cuenta. Sí, pero ya puedes comentarnos. Dilo. Mejor que lo comente él, porque no sé exactamente para qué lo nombraron. Fue nombrado Julio dio la integrante. noticia. Fue nombrado David Gómez Álvarez como integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que como tú sabes es el centro, el que articula, digamos, a la sociedad con el resto de las instituciones que forman el sistema, que trabajan en un comité coordinador. Y este muchacho se va de vocero, yo creo, ¿verdad? Que bien explicó. Para qué sirve el sistema anticorrupción, pero esperemos que David ayude a que cambie. A darle forma, exactamente. Pero bueno, mejor entremos en materia. El caso Culiacán, la verdad es que la semana pasada, el jueves, pues sí se vivieron momentos de tensión importantes y a la postre muchas dudas, muchos cuestionamientos. Por la otra parte, tratando de justificar lo que sí representó. Luego decimos, esta sí es una crisis para el gobierno federal. Yo no sé si lo sea o no, pero sí fueron momentos en los que sí se percibió esta posible ineficiencia. David. Sí, yo creo que el sitio a Culiacán va a marcar un antes y un después en la administración del presidente López Obrador. Y no por el nivel de violencia, de despliegue de armamentos, de sometimiento de las Fuerzas Armadas, de la presencia tan impactante del crimen organizado, sino precisamente porque es un momento donde el Estado mexicano claudicó, donde el Estado mexicano fue sometido por un grupo criminal organizado que tomó el control, los orilló a tomar una decisión que ha sido muy polémica, que fue la de soltar a este líder del cártel Sinaloa y que justamente revela la debilidad institucional del Estado mexicano, que es lo más preocupante. Hay una definición muy importante del Estado, de Max Weber, un sociólogo alemán, que dice que el Estado es fundamentalmente el monopolio legítimo de la coacción o de la violencia o de la fuerza. Y lo que vimos en Culiacán la semana pasada es la disputa, el desafío, el cuestionamiento de esa definición básica del Estado, que es justamente cuando se enfrenta contra otra fuerza, en este caso criminal, clandestina, que lo desafía, lo somete y lo repela. Y eso me parece que revela un momento que no se ha vivido en la historia reciente del país. Hay casos
como momentos y, digamos, enfrentamientos en Michoacán o en Tamaulipas, o incluso alguna vez se dijo que el EZLN había desafiado al Estado mexicano, pero no fue un desafío real. Aquel fue el del zapatismo, un desafío simbólico, donde el Estado por prudencia se replegó. Los conatos de violencia en los enfrentamientos entre las policías, los ejércitos en distintos estados de la República han sido, digamos, momentos muy complicados donde el ejército se ha replegado. Pero creo que es muy paradigmático, y digo paradigmático porque, insisto, es un antes y un después, un punto de quiebre, de inflexión, donde el Estado, digamos, coordinado en comunicación, o muy mal coordinado, pero digamos con comunicación en oficinas centrales con los secretarios de la Defensa, toma una decisión que es a todas luces cuestionable. Eso me parece que es el mensaje más grave de lo sucedido la semana pasada. Más allá del desenlace, que me parece nadie se atreve a cuestionarlo, es decir, el haber decidido liberar al presunto delincuente por el hecho de que ya existían amenazas de ir en contra de la sociedad civil, lo que se sigue cuestionando es la falta de planeación y de previsión, porque al final del camino lo que sí se vio es que no se implementaron cercos de seguridad como en algunas otras ocasiones lo habían hecho tanto el Ejército como la Marina. Pero bueno, insisto, mucho por cuestionar todavía y tal vez hasta por encontrarle respuesta, Sonia. Yo más bien lo que creo es que sobró difusión de lo que sucedió y faltó clarificar algunos puntos. No es la primera vez que el Estado toma decisiones de este tipo y creo que en otras ocasiones han sido peores, si no, no habría sido posible la fuga en 2 ocasiones de Joaquín Guzmán, el Chapo, si no, no hubiera sido posible la liberación o el que en otras ocasiones en que se había señalado que otro de sus hijos había sido detenido en Jalisco y que luego resultó que era una persona que no correspondía. Fue otro ejército, el del Cártel Jalisco Nueva Generación, el que lo soltó. No, cuando se supone que lo habían agarrado y que no era la persona que... Sí, porque alguna vez detuvieron a uno de los Guzmán, los del Cártel Jalisco, ¿no? El tema de Puerto Vallarta, del restaurante La Leche, donde fueron secuestrados. Es decir, ha habido otros momentos en que el Estado o algunas personas que representan al Estado han cedido ante el crimen organizado justamente por presiones o por complicidad o por corrupción. O sea, no me parece que sea más grave una que la otra. Todas han sido, me parece, igualmente graves. Que el crimen organizado hace tiempo que rebasó al Estado, eso también ya lo sabemos. El nivel de impunidad que hay en nuestro país es una muestra clarísima de que el crimen organizado y los delincuentes están muy, muy por arriba de del poder que tiene el Estado o de la capacidad que tiene el Estado para hacerles frente. Y bueno, creo que lo que hace diferente este hecho es esta admisión por parte del gobierno federal de que tuvo que ceder ante la presión que había por parte del crimen organizado. Creo que eso es lo que hace aún más grave este tema. Y la otra parte que también me parece que es muy relevante en estos hechos es la muestra pública y la forma en que se pudo documentar el poder del armamento, que es algo que se ha hecho énfasis muchas veces. En realidad, el crimen organizado está muchísimo mejor equipado que las corporaciones de seguridad. Si estaban listos o siguieron las estrategias adecuadas, no sabemos, porque tampoco sabemos si iban por Ovidio Guzmán o si el presunto... a la persona a la que presuntamente le iban a ejecutar una orden de aprehensión era él, porque tampoco ha habido claridad en esto. De hecho, la autoridad nunca ha admitido que liberó así tal cual a Ovidio. Es decir, en una parte hay vacíos de información y en otra parte hay mucha publicidad sobre lo que sucedió justamente por los videos, etcétera. Entonces, lo que sí creo es que más bien a lo mejor lo que nos duele a los mexicanos es ver de una manera tan clara que el Estado no está cumpliendo con su obligación de darnos seguridad. Creo que eso es lo más delicado. Agustín. A ver, yo sí lo encuentro más grave y lo voy a argumentar. Me parece que los otros eventos son de naturaleza distinta. Se escapa el Chapo Guzmán, por ejemplo. Se supone
que ahí tenemos que llamar la atención sobre un tema de corrupción, cómo él pudo generar un proceso del cual se escapara de 2 penales. Eso es una cosa escandalosísima, estoy de acuerdo. Pero ahí no es una orden presidencial, por lo menos expresa. Se pueden decir muchas cosas, pero aquí tenemos una orden expresa que es reconocida por el presidente. Que yo digo que hay. Sí, exactamente. Sí. Pero lo segundo que me parece más grave todavía, no había un operativo previo en el cual se hubiera planeado tan mal que en realidad lo hayas hecho porque quedaste rebasado. Creo que esto lo hemos subrayado mucho desde que empezó esta administración. Creo que se ha desdeñado la gravedad del tema. A la Operación Jalisco, no me digas que no fue un operativo u operación tan delicada y tan mal armada como esta. No, ha habido mucha, pero yo insisto, esto fue a todas luces desdeñado. O sea, nada más, por Dios, esa es la diferencia. Estás hablando de Culiacán. Pero si hubieras grabado, por ejemplo, lo que dio origen a la Operación Jalisco, la persecución del convoy, cuando tumbaron el helicóptero, tal vez nos habría impactado más. No ibas en ese momento tras el Mencho. Sí, claro. Por supuesto, esa es la especulación que hay. ¿Llegaron por el Mencho? No llegaron por el Mencho en ese momento. Porque dicen que se desvió, o sea, hay muchas especulaciones pero de lo que volvemos al tema. El asunto es que aquí está todo grabado, eso es lo que lo hace diferente. Y el presidente de la República en ese entonces no dio una orden en un sentido o en otro. Bueno, no lo vamos a saber hasta que si en un momento dado se hacen públicas las bitácoras de lo que ocurrió ese día. Pero lo que yo digo es que por lo menos tú notas que en esos operativos hubo una planeación y hubo una demostración de fuerza del Estado. Me parece que aquí se desdeñó el poder del cártel de Sinaloa. Me parece que no lo estudiaron. O sea, me parece que no es lo mismo ir a Mazatlán incluso, o ir a Guasave, o ir a Hermosillo. Sí, pero eso fue en una zona rural. Pero a ver, yo creo que... Y fue muy extendido el frente. En efecto, yo creo que ha habido eventos, nomás para redondear esta idea que me parece importante la distinción. Aquí las dos diferencias es una que sí hubo una orden presidencial, hubo una rectificación del intento de la operación que fue liberar al Chapo, y dos, un reconocimiento con una justificación que no se sostiene para tratar de justificar la liberación. Eso no se había dado. Es decir, en el caso de las fugas del Chapo, pues es corrupción en los penales. En otros lados tomaron las decisiones los capitanes, los tenientes, los convoys. No sabemos. Sí, porque, digamos, nunca había subido la orden de que ya teniendo lo aprendido, lo soltaron de esa manera y con el reconocimiento. Pero el presidente lo dijo, eso sí lo dijo el presidente. Y que le instaló el gabinete de seguridad. En las otras ocasiones. Yo creo que nadie va a discutir, y me parece que eso también demuestra lo enrarecido que estamos en términos de lo polarizados que estamos en este país, discutiendo que unos querían violencia plena y otros que fue muy buena el operativo, ni una ni otra. Me parece que la decisión, a final de cuentas, se justifica. Por supuesto hubiera habido una masacre, pero el problema es el tema de la planeación, y la diferencia es que los anteriores presidentes no habían desdeñado en el discurso el tema de la seguridad. En este caso, si tú quieres, no lo han desdeñado, pero sí dice abrazos, no balazos. Me parece que no hay una concentración de fuerzas del Estado persiguiendo delincuentes o enfrentando este poder de fuego tan alto que tienen los cárteles en los territorios. La Guardia Nacional está más ocupada por el tema de la migración. Y un último apunte en esto. Se ha reconocido que fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos tratar de detener a Ovidio, porque Ovidio resulta que no tenía órdenes de aprehensión en México, era más bien un asunto de la DEA. Entonces, bueno, esto también es un poquito relaciones públicas con el gobierno de Trump, como ocurre con los migrantes centroamericanos que han vivido, sí han vivido el monopolio de la fuerza del Estado de una forma fuerte en los últimos meses. Julio. Bueno, solamente diría que muchos pueden estar en acuerdo o en desacuerdo con la decisión o con los dichos del presidente cuando comenta que hoy en este sexenio no vamos a ir tras los delincuentes, no vamos a tener trofeos, no vamos a presumir las detenciones. Podrán estar de acuerdo o no, pero eso al menos es una decisión del presidente. Pero esto que ocurrió no es una decisión del presidente, es peor aún. El que está decidiendo es un grupo delincuencial. Es el que está orillando al presidente a tomar, bueno, no al presidente, al gabinete de seguridad, a que se tome la decisión. Es peor aún porque no es ni siquiera el Estado el que está definiendo una política. Exacto. O sea, es todavía peor aún de lo que dice Agustín. Y pues bueno, obviamente nadie cuestiona la decisión porque sí, ya estaban orillados, ya estaban arrinconados, y si no hubieran tomado esa decisión por toda la logística que armaron los grupos con su reacción, pues obviamente hubiera sido probablemente de una... Sí, claro. Entonces... Ahora, le regalaste
un simbolismo, eso es lo terrible. Le regalaste ese simbolismo al crimen organizado. Y el problema es que si eso ocurrió con un grupo que supuestamente estaba debilitado, imagínate con otros grupos que están fortalecidos en diferentes regiones del país y pues todo empieza por ese operativo mal planeado. Eso pasa. O sea, así vive México. Eso que pasó en Culiacán es lo que vivimos, nada más quizá no lo teníamos tan crudamente en nuestra cara. Así funciona este país, con ese nivel de impunidad. Porque el poder lo tiene el crimen organizado y lo tiene la delincuencia. Sin duda fue un golpe de realidad por donde quiera que lo veas, que sacudió a todo el mundo. O sea, porque por más que sabíamos que había impunidad y que había todo eso, la forma en que se dio el hecho es una sacudida para Cuarta Transformación, pero también incluso hasta los opositores de López Obrador, hasta ellos quedaron pasmados con todo esto. De la sacudida tan grande. El abordaje de la crisis posterior, ¿cómo lo evalúan? Es decir, la manera como sigue respondiendo el presidente y todavía uno que otro funcionario del gobierno federal. ¿Se está abonando realmente para resolver la situación o también aquí tendríamos que hablar que no tienen esa capacidad para responder ante las crisis? Pues es que me parece que frente a un, digamos, operativo fallido con una repercusión brutal, pues ellos han estado ahora orillados ya no a soltar Ovidio, sino a justificar una pésima actuación. Y los argumentos que ha esgrimido el presidente de la República me parece que son pues inconcebibles, son básicamente muy débiles y sin embargo pues la opinión pública se ha dividido. Un porcentaje todavía muy alto está con la decisión del presidente por las razones que él aduce, pero en realidad si uno, sí, mitad de mitad, ¿no? Pero la verdad es que si él dice que para no derramar sangre, para no haber provocado una masacre, pero en realidad los crímenes que ha cometido el cártel de Sinaloa y en particular este personaje y lo que puede seguir haciendo en libertad, prófugo como está ahora, pues me parece que no es claro que en efecto con esto se haya, digamos, evitado un baño de sangre, ni mucho menos que en el futuro se vaya a evitar. Ahora, José Ángel. Muy breve. Los estados nacionales son una potencia impresionante en términos de recursos. Este discurso de que los narcotraficantes pueden rebasar al Estado es porque el Estado lo quiere. La Secretaría de la Defensa, los militares forman verdaderamente fuerzas de monopolio de violencia impresionantes en todo el mundo. Me parece que este es más pretexto que realidad. El Estado sí puede enfrentarlos, pero necesita también estrategias y voluntad. Vamos a una pausa. Continuamos con usted. Entre la luz y la oscuridad, los partidos Morena y Encuentro Social. El Movimiento de Regeneración Nacional tendrá que repetir la mayoría de sus asambleas que pasaron por actos de violencia y robos, que, hoy reconocen, fueron perpetrados por grupos al interior. Solo en Jalisco se espera repetir 18 de 20 asambleas, pero ahora con extrema seguridad que se ha solicitado al gobierno del estado. Situación contraria a la que pasa, por otro lado, el Partido Encuentro Social, que apenas en marzo de este año perdió definitivamente su registro nacional por no obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales, presidencial, a diputados o al Senado. Resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, 6 meses después, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determina que por haber alcanzado su registro como partido estatal, Encuentro Social deberá acceder a 40 millones de pesos como prerrogativa para este año y 100 millones para 2020. Esta resolución ha generado diversas reacciones entre otros partidos, entre ellos el PRI Jalisco, que ahora analiza impugnar esa determinación, informó su presidente estatal, Ramiro Hernández, quien calificó la decisión del tribunal como absurda e inexplicable. Bueno, los dos partidos. En el caso de Encuentro Social, pues esta laguna bien aprovechada por ellos, ya hay algunos partidos políticos que dicen que van a buscar también impugnar, entre ellos el PRI, porque resulta que creo que el PRI va a decir, pues nos conviene más quedarnos como partido estatal, David. A ver, yo creo que el problema empieza con la legislación federal, con la ley de partidos, que
permite que ciertas agrupaciones, formaciones políticas en este país accedan a recursos públicos millonarios sin que tengan una representatividad social, una base electoral real, simplemente por medio de convenios con partidos mayores, como en este caso Encuentro Social, Partido Encuentro Social con Morena, donde en el convenio básicamente le dio vida artificial, le dio respiración artificial a un partido político que apenas pudo lograr su registro con asambleas y maniobras muy dudosas, muy cuestionables por la propia autoridad electoral, pero que finalmente obtuvo su registro. Pero que si hubiera ido solo a las elecciones nacionales, no hubiera obtenido el registro, que al final del día lo perdió aún con el convenio que Morena hizo con el Encuentro Social y que le permitió, digamos, meter una representación legislativa muy amplia, por cierto, 50 y pico diputados. Lo que sucede a nivel estatal es que los partidos políticos con registro nacional también se registran como partidos políticos estatales. El doble registro y, por tanto, el doble acceso a prerrogativas y el doble recibimiento de recursos. El problema es que habiendo perdido el registro a nivel nacional y por tanto habiendo perdido el derecho a esos dineros, a esos recursos públicos, aquí por las lagunas y las inconsistencias y las contradicciones en la legislación electoral local, sí acceden tanto a la bolsa que les da por los votos que obtuvieron como a un fondo de repartición general. Y eso me parece que va en contra toda lógica y contra el sentido común. Si un partido a nivel nacional ya no existe y si a nivel local tampoco existe, ¿por qué va a tener acceso a esos prerrogativas? A nivel local sí existe. Claro, pero no tendría por qué tener acceso a esos recursos. Es una bolsa de 40 millones que existe para los partidos estatales, que en este momento es de 40 millones. Claro, pero lo lógico es que si ellos no se constituyeron como partido político estatal, no hicieron asambleas, no tienen base electoral ni social en Jalisco, ¿por qué se les va a subsidiar cuando en realidad lo que hicieron fue a nivel nacional y de manera muy dudosa? A mí me parece que tendrían que ser cuestiones absolutamente independientes y separadas y que además deberían los partidos políticos primero contender, obtener votos, representación legislativa, conseguir los umbrales de representación y entonces sí, pero no antes, acceder a los recursos públicos. No al revés, que les pasan los recursos y luego compiten, como va a ser el caso. Me parece que además los montos son enormes. Parte de la corrupción electoral de este país tiene su seno no solo en los partidos satélite y menores como este, sino también en las autoridades electorales que dejan pasar eso, que ni siquiera levantan la voz y dicen simplemente es una laguna, yo me lavo las manos, no digo ni siquiera que está bien o mal, y que le pasen la pelota al Tribunal Electoral del Estado, que ya deberían desaparecer. Los tribunales electorales de los estados solamente entretienen las decisiones porque terminan resolviéndose en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en las últimas instancias a nivel central de ese mismo Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial. Los tribunales electorales de los estados son en realidad un lugar de cabildeo, de persuasión, de corrupción, donde ya no están definiendo ni en última instancia ni las cosas con criterios consistentes y sensatos. Quiero preguntarte entonces, ¿esto implicaría que si algún actor político tiene la voluntad de hacerlo, se puede impugnar la decisión del tribunal? Los otros partidos pueden impugnarla. Y que el PRI ya lo dijo, que lo va a impugnar. Pero a mí también me llama la atención que otros partidos políticos no lo hayan por lo menos ya anunciado. A mí me parece que sería una pifia del sistema electoral estatal tenerle que entregar 100 y pico millones de pesos a un partido inexistente que no contendió en Jalisco, que aquí no generó su registro, que simplemente, o sus asambleas, que simplemente por las lagunas legales tiene acceso a esas bolsas. Y yo haría una segunda pregunta, aprovechando ¿qué pasa con el Instituto Electoral? Digo, yo lo veo en la pasividad impresionante, incluso está perdiendo prerrogativas de facto o de ley. Habría que ver cómo vienen las reformas del gobierno de Enrique Alfaro respecto a temas como participación ciudadana. Tú ya lo has abordado en algún momento y sin embargo no veo que haya como una masa crítica dentro del instituto para defender que es justamente pues ya está desmantelado, organismo, ¿ya quién habla? Es un organismo autónomo. Hay un presidente. Siempre que ves al presidente hablando, habla de pedir más dinero. Yo nunca lo he oído hablar de otro tema. Pero digo, esto me parece muy triste porque se supone que es
un organismo autónomo y tendría que estar defendiendo su propia naturaleza. Yo creo que hay dos explicaciones que dan cuenta de la situación tan endeble, tan debilitada, tan marginal de los institutos electorales en toda la República. Una es la reforma electoral, político-electoral última, que hace de los institutos electorales una suerte de delegaciones del INE. Les quitaron o comparten muchas de las competencias con el INE. Incluso los consejeros los designan desde el INE, ya no desde el Congreso del Estado, lo cual, por ejemplo, para estados menos desarrollados democráticamente fue positivo porque en el Congreso se manoseaba demasiado y no llegaban buenos perfiles. En otros casos, como en Jalisco, me parece que había, digamos, perfiles más interesantes, pero eso se pierde. Y lo segundo es también el liderazgo de la administración actual, que con todo respeto a mí me parece que ha agachado la cabeza, que ha aguantado demasiadas presiones y humillaciones, que le quitaron facultades de participación, que le cercenaron áreas completas, que le recortaron el presupuesto, que les quitaron el edificio y lo único que es piden y piden dinero porque ahí se les viene la chamba. A mí me parece que la gran, digamos, la gran embestida del gobierno del Estado al Instituto Electoral fue haberle quitado las facultades de participación y otorgárselas a un consejo, que por cierto está atorado, el Consejo de Participación y Gobernanza, que depende de una secretaría del Pero a ver, también yo creo que tiene una responsabilidad en las omisiones que ha tenido en su actuación. Nunca ha sido un garante de la participación ciudadana tampoco, porque siempre ha jugado un poco con los intereses del gobierno en turno de si quiere o no quiere que una determinada figura de participación social se utilice. Lo vimos en consultas o en referendos cuando había trámites y corría este traslado para la validación de firmas, que luego es tan complicado porque si la firma se salió una rayita o cualquier cuestión, las invalidaban. Ahí me parece que también muchas veces el instituto le ha hecho la chamba a los gobiernos en turno. Y la otra parte es que en el tema de la legislación sobre partidos políticos, yo creo que las lagunas son muy intencionadas. No, absolutamente. O sea, sí. creo que, no que los como estas reformas las hacen los partidos políticos desde los congresos, en realidad lo que hacen es siempre hacen la solución y la trampa, ¿no? Como política. Que lo hicieron mucho tiempo con el financiamiento, o lo siguen haciendo con el financiamiento público, de no querer dar ese salto para otra vez desligarlo ya por completo del padrón electoral, que es algo que hace falta. O sea, no puede ser que el presupuesto de los partidos políticos esté ligado al padrón y no a los votos que reciben, anteriores, que es lo que tendría que suceder. También lo han hecho con el tema de qué alcanzas. O sea, no puede ser que cada elección estemos en la disputa de cómo se define si un partido tiene acceso a representación proporcional, los partidos chiquitos, y si tiene derecho al registro. Tendría que estar claramente establecido en la legislación cómo tienes acceso, porque no es cualquier cosa. Tener un regidor o tener un diputado de representación proporcional tendría que implicar mucho más en términos de responsabilidad. Sin embargo, la legislación federal y la legislación local se contradicen en algunos puntos, establecen porcentajes diferentes, lo dejan al criterio de quien resuelve y luego se resuelve de una manera en lo local y lo federal lo cambia y luego regresa. Es decir, a mí me parece que son contradicciones y lagunas intencionadas de los partidos políticos justo para tener siempre una salida de acuerdo a lo que les interesa. Y en el caso de los partidos políticos chiquitos, si bien no tienen la representación en los órganos de decisión como los congresos, pues sí tienen estos convenios de alianzas o de coaliciones con los cuales le ayudan un poquito a los partidos grandes y entonces a cambio obtienen justamente esto, la posibilidad de quedarse con registros, con representación proporcional y con prerrogativas. Julio. Sí, más allá de que el Partido Encuentro Social vaya a recibir tanto dinero o no, que ya es grave de entrada y no lo desestimo, pero más allá de eso, esto refleja ese fenómeno que ya un poquito lo mencionaron, este reparto de cuotas sujeto a la negociación política por la ambigüedad de la ley, que lo que hace, para empezar, es número uno, adulterar la voluntad popular, si es que eso existe todavía a estas alturas, porque pues finalmente algunos partidos terminan teniendo más regidores, más diputados plurinominales o más financiamiento que el que realmente merecían, y todo es como un premio o a veces un tanque de oxígeno o respiración artificial. Ya le ocurrió al Partido del Trabajo, había perdido el registro artificialmente en aquel tiempo. Ironías del destino, Peña Nieto se los concede y ahí están, fíjate, hoy más vivos que nunca y hasta con un grupo parlamentario numeroso.
lleno quizá de perfiles poco preparados, pero ese es otro cantar. Conflictuadísimos entre sí. Exactamente, todo hay un canibalismo que se ha visto mucho en ese partido. Y esto está tan ambiguo porque la perversidad tiene pues todo el tiempo, se agudizó luego después de la reforma política de Reyes Heroles, que lo que buscaba simplemente era que las migajas del banquete donde tragaba el PRI de forma abundante le cayeran a los enanos. Ya después en la mesa se sentaron el PRI y el PAN, luego había un tripartidismo, seguían cayendo migajas para algunos partiditos. La reforma de Reyes Heroles, creo que sí fue un paso hacia la apertura del sistema. Sí, pero degeneró. La representación degeneró en obsequios, en concertaciones, como hasta acuérdate cómo varias gubernaturas fueron. Concertación es que dos partidos se pongan de acuerdo en algo y a mí me parece que es una cuestión normal en la política. Pues sí, pero se satanizó aquí en México. Yo no digo si es por abajo del agua, estoy de acuerdo. Es que fue distinto. En Nayarit una vez ganó la izquierda. La decisión de los ciudadanos. En Nayarit habría que definir. Es que le llamamos a todo concertación. Es como decir, lo estás politizando. A mí me parece que tendríamos aquí tomó una acepción diferente, ¿no? Vamos terminando. Yo digo la acepción desde, por ejemplo, en los 70s cuando Nayarit gana la izquierda y el Gascón, aquel que era el dirigente de negocio por una senaduría, eso es adulterar la voluntad popular. Eso me refiero. O con el asunto de Medina Plasencia, lo recordarás muy bien en Guanajuato, que también fue imperdonable todo eso. No imperdonable, eso me refiero. Porque de algún modo abrió el espacio, Guanajuato lo reconoció, por lo menos el PRI, que perdía. Lo que sucede es que le daba un margen para no poner a Fox, que no lo quería Salinas de Gortari, y por eso lo sacaron. Y por último, estas ambigüedades serían con una ley muy sencilla. Facilito. Los partidos solo pueden tener uno de los dos registros, o el nacional o el estatal, siempre y cuando hagan sus asambleas en el estado con ese objetivo de ser solo. No, pues ya le perdonaste al PES. Sería tan sencillo. La legislación local te remita a la ley de partidos políticos y a la legislación federal y te quitas de líos. ¿Por qué tienes que legislar diferente para partidos políticos? Porque además en la constitución local y en el código local se establecen lineamientos en particular para los partidos nacionales y esos ya están regulados en lo nacional. ¿Por qué tienes que establecer? Exactamente. Es absurdo. Tendrías que remitir. Exactamente. Es doble lana. Exactamente. Bueno, ¿y por qué a lo mejor más sencillo? Quitarles el dinero a los partidos políticos. No, todos no. ¿Por qué? Que se sostengan por sí solos, por las cuotas de sus militantes porque, y por sus rifas. Hay dos modelos en el mundo. El anglosajón, el americano sobre todo, que en efecto se sostiene a partir de, digamos, aportaciones privadas. El modelo europeo es subsidiado por el Estado. A mí me parece que en un país profundamente desigual como el nuestro, con intereses privados tan poderosos, tan influyentes, si tú dejas al mercado, a los empresarios, a las aportaciones privadas, el sostenimiento de los partidos, vas a tener no partidos, vas a tener grupos de interés. ¿Y a poco no son eso? No, bueno, por lo menos... En los hechos ya lo son, nada más que reciben doble. Morena es un grupo de interés. No se destruye. Por supuesto que está sometido a muchos grupos de intereses que le metieron lana. Los partidos políticos son entidades de interés público que agrupan intereses ciudadanos y los canalizan en propuestas políticas. Esa es la definición de Duverger. No podemos ser ingenuos de que están inyectándoles dinero fuera del agua, por supuesto. Pero imagínate que solamente recibieran recursos privados. No concibo un partido político de izquierda, progresista, que plantee más impuestos porque nadie lo va a subsidiar. Pero a ver, ¿tú crees que el PES cambia con financiamiento público o privado? Sí, por supuesto. No, claro desaparecería. Que hay casos. O sea, si tú ves el sistema de partidos peruano u otros mucho más... No, pero cambia su utilidad al país. Si recibe recursos públicos o privados. Totalmente, son y dos para modelos. empezar debería de aumentarse también el umbral, No, del PES no. El PES, bueno, a eso me refiero. Por su boca muere, ¿verdad? No, pero yo sí creo que, por ejemplo, sin subsidio público, el PRD en el 89 no hubiera podido lograr su registro en el 91 y haber logrado conformar junto con el PAN y el PRI un tripartidismo que creo que fue muy saludable para la República en la transición democrática.
La reforma del 77 de Reyes no fue un tema de migajas, perdóname, fue una reforma de Estado con visión histórica para abrirle la puerta a los partidos que estaban en la clandestinidad de izquierda, el comunista, el Veníamos socialista. de la violencia de los 70. Por favor, para cortarlos. Hay que decirlo con todas para integrarlos al sistema, ¿cómo le quieres llamar? No. Haces la revolución y tumbas el sistema, Sí. formas otro sistema, yo creo que estás cooptado por el sistema. Ven a disfrutar de nuestras canojías. Eso No, fue. bueno, es que los ¿Cuál es la países son alternativa sistemas. entonces? ¿La revolución? ¿Cuál hubiese sido la salida, Julio? ¿Cuál es la alternativa a los partidos No, políticos? mira, en este asunto, para empezar, hay que elevar el umbral. Un 3.5%, un 3%, ya dependerá. eso sí, Me parece tampoco, poco al representativo, contrario, hay que bajar el injusto. umbral. Ah, Lo que caray. hay que subir son el umbral de prerrogativas. Para estar en la boleta, 1%. Para recibir dinero, 5%. Ah, bueno. Convence al electorado, gana sí, votos sí. y que tenía. Es que está al revés en este país. Claro. En este país, con un umbral del 3 te dan todo: oficinas, coches, No. prerrogativas, espacio en televisión. No, hay que hacerlo como el modelo español, que subsidia a los partidos políticos, pero una vez que demuestren que tienen representatividad social y electoral, que es lo que no han podido acreditar sí. partidos como el PES y como Y lo tantos acabo de otros decir que hace son. unos instantes, el 5% de los votos para tener financiamiento. está Es bien. la A fin misma de cuentas, cifra. A favor, ya, ninguna se democracia del mundo carece de un sistema de partidos. Eso tiene que llamarnos la atención. Tenemos que resolverlo, tenemos que reformarlo, tenemos que transparentarlo, Pero pero acabarlo es pasar a otro tipo de sistema. Pues de Morena ya no alcanzamos a hablar, Son ya hablamos la ruplas de semana rivales, pasada. También hay que decirlo con todas Pues sí, sus letras. porque Vamos no a la está bien pausa, reglamentado. continuamos. El gobierno municipal de Tlajomulco mantiene dentro de la nómina a los jugadores del equipo de fútbol Coyotl, campeón de un torneo amateur. 13 de estos jugadores empezaron a recibir salario cuando, dice el ayuntamiento, se quedaron sin oportunidad de poder ir a trabajar por acudir a los entrenamientos de preparación para el torneo. Por si fuera poco, los jugadores que ganaron el mencionado torneo fueron premiados con un viaje a Madrid, donde participaron en un juego y además acudieron a un partido de fútbol. Esto sucedió a pesar de que tenían menos de 6 meses laborando, por lo que la ley les impide tener vacaciones, permisos o licencias sin goce de sueldo. El asunto ha trascendido de lo legal y político a lo deportivo, ya que en Arandas, que fue el otro equipo que participó, los futbolistas, en su mayoría jóvenes y amateurs, quienes participaron sin pago, están decepcionados. Y desde la final misma, como por ahí hubo inconformidades toda vez que dicen que ganaron con un penalti dudoso, se fueron los dos equipos a España, ¿verdad? Tanto el de Tlajomulco como el de Arandas, y la cosa ahí quedó resuelta, aunque ahora pues dicen aquellos no eran Ya amateur. regresaron de España, ya pueden hablar. Exacto. Ahora ya pueden reclamar porque no se trataba de un equipo amateur 100%. Además, vamos a hablar en este bloque acerca del financiamiento o la contratación de medios desde el gobierno estatal, que también fue noticia por estos días. Así que, pues ustedes dicen, ¿por cuál iniciamos, compañeros? No, pues en términos de relevancia, sin duda el tema de financiamiento estatal. Y yo creo que esto simplemente demuestra el juego del gobierno de Enrique Alfaro, que ha sido clarísimo en su forma de denostar a la prensa crítica. No lo demuestra nomás con su irritación habitual de descalificar al reportero, de acosarlo, lo cual ya tendría que llamar mucho la atención de los organismos de derechos humanos e incluso que los mismos periodistas nos preocupáramos, porque como dice el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pero esto se refleja también, obviamente, en el aspecto sustantivo del recurso, porque sabemos que el modelo de negocios en Jalisco y en México está muy basado en los recursos que ingresan por publicidad, y sabemos que el Estado en México y en muchos países del mundo, no nomás en México, es uno de los principales proveedores de recursos para los medios. Es evidente, uno encuentra quiénes son los principales beneficiarios del recurso estatal, y bueno, se va a encontrar uno a las televisoras poderosas y a las empresas que están ligadas al gobierno de Enrique Alfaro. Y hay un grupo de medios que recibe poquito y otros que están totalmente desaparecidos porque son para el gobernador Enrique Alfaro enemigos. O sea, aquí es un asunto de descaro absoluto de parte del gobernante porque está asumiendo que el periodista
que le cuestionó, que le hizo ese reportaje incómodo, pues en la medida que él pueda impedir que ese modelo de negocio que hace posible que ese medio salga avante pueda prosperar, pues él va a estar mejor. Y fíjate, esto va de la mano también de la crisis que están viviendo los medios. Digo, hay medios locales que han tenido que recortar ediciones, hay medios locales que han recortado gente. Curiosamente, los medios más críticos son los que están viviendo problemas mayores. En la medida en que no se convierta esto en un asunto en el asunto de interés público que es, porque digo, los medios de comunicación nos manejamos con agendas públicas y con un producto que es propiedad de todos, que es la información. En la medida que esto no se convierta en un asunto de política pública y no de garrote o de premio para los que hablan bien y mal de mí, en esa medida van a seguirse dando serie de abusos. Y simplemente remato, Enrique Alfaro en ese sentido no es ningún cambio en relación con los anteriores gobernantes. La única diferencia es que es mucho más tajante y él sí parece que está apostando por desaparecer los medios que le son incómodos. Sonia. Yo creo que aquí lo primero que habría que señalar es que estamos hablando de recursos públicos, es decir, no se trata del dinero del gobernador que decide qué le conviene o qué no le conviene. Esa es la primera parte. La segunda es que está mezclando tema de contratación de empresas que tendrían que ir vía licitación o vía procesos que establece la legislación y él lo está adjudicando de manera directa y arbitraria, además con empresas que no sabemos todavía cuál es el beneficio que le darían a la población, salvo campañas de ataques, de denostación o cuestiones de reacción ante crisis bastante deficientes. Por ejemplo, creo que lo vivimos recientemente, el tema del dengue. Si tú tienes esas empresas que cobran tantos millones, yo lo que habría esperado es que hubiera un manejo de crisis desde los medios de comunicación, de un bombardeo de información que le fuera útil a la población a través de los canales que le son más fáciles llegar. Un tuit no es una manera de llegar a la mayor parte de la población si tomamos en cuenta quién tiene acceso a Internet y quién no en este estado. Entonces, desde esa parte me parece además que es muy deficiente el trabajo que hacen estas empresas, que además tienen el recurso adjudicado directamente. Y la otra parte, que es la que también podría preocupar, que es la de el tratar de controlar contenidos a través del dinero, que eso me parece que va o que está relacionado a un pasado que creímos en este país haber superado. No digo que no lo hayan hecho otros gobernadores, platicamos antes de entrar aquí. Ser diferentes, hay una estación de radio que es la que tiene mayor penetración en el estado, creo que eso lo sabemos todos, que es Radio Metrópoli, y es una estación que tiene 3 administraciones sin recibir recursos públicos. Es la estación que más escucha a la población, que quien quiere estar enterado de temas que tienen que ver con servicios, escucha y no recibe en las últimas 3 administraciones. ¿Por qué? Porque es una estación de radio que no ha cedido sus contenidos a los gobernadores en turno. Y entonces la manera de los gobernadores de castigarla es no dándole recursos. Entonces es una estación que obviamente vive con problemas económicos de manera permanente. Porque además el gobernador no solo controla el dinero que ellos le dan, sino también controla a otras empresas que podrían anunciarte. Lo hemos, por ejemplo, con el gobierno de Aristóteles, lo vivimos en NTR Guadalajara cuando se intentó hacer una campaña de difusión del periódico porque acababa de salir a distribución y las estaciones de radio dijeron, no puedo anunciarte porque el gobierno del estado me cancelaría mis campañas que tiene conmigo y pues esas campañas son muy importantes con relación a lo que tú me vas a poder dar, entonces por supuesto que no te... Es decir, se va haciendo una cadenita que no solamente impacta el dinero público, sino impacta lo que están viviendo los medios. Es muy delicado el manejo que está teniendo el gobernador porque es evidente que lo que él quiere es controlar contenidos, hacia allá va la forma en que se ha manejado. Y lo ha logrado en algunos casos. Sí, claro, por supuesto. A mí me gustaría plantear un tema que es más estructural, que tiene que ver con la tensa y complicada y contradictoria relación entre gobierno y prensa. En el mundo entero hay muchas dificultades. En México ha habido una relación de, en muchos casos, sumisión, subordinación, a cambio de un subsidio condicionado a una determinada línea editorial, y al amparo de ese modelo,
muchos emporios de la comunicación crecieron enormemente. Con la prensa crítica, la prensa libre, era un poco lo contrario. Como no te pego para que me pagues, no te doy lo que a los demás sí le doy, e incluso te intento boicotear, obstruir, asfixiar. Desde restricciones del papel hasta anunciantes, hasta boicots, en fin. Yo lo que creo es que los medios públicos, los periódicos que siguen marcando la agenda, los programas radiales o televisivos que llegan o que tienen una penetración social muy importante, o algunos otros revistas de divulgación científica, cultural, etcétera, deberían de ser instrumentos que subsidie el Estado para formar opinión pública, para formar ciudadanía, como lo son en muchos casos en Europa, donde independiente... Francia es un modelo. Es un modelo, Sí, otra vez claro. volviendo a los modelos de los vehículos públicos que por razones de Estado subsidia el gobierno. Es decir, el hecho de que exista una revista como Nexos o un periódico como NTR o un canal público como el 11 TV es importante para el país porque forma ciudadanía, forma opinión pública, informa a la gente y es importante. Algunos dirán, ¿por qué subsidias eso y no subsidias una empresa que hace zapatos o una empresa que hace, digamos, algún otro bien necesario? Bueno, porque parte de la función del Estado es justamente formar opinión pública, formar ciudadanía, construir en democracia, y eso justifica en muchas democracias del mundo ese subsidio. Lo que tendría que suceder es que se transparentara esa relación financiera, donde quedara muy claro cuáles son los presupuestos, las bolsas, los mecanismos de asignación, por qué a unos, por qué no a otros, en qué proporciones, para qué propósitos, porque eso es una caja negra, opaca, oculta, que se presta a la discrecionalidad. Debería ser transparente, y la revista fulana y el periódico perengano reciben dinero del Estado mexicano para sus propósitos informativos, y ellos rinden cuentas diciendo, claro, este es el tiraje, esta es la información, hay un comité de editorial. Que podríamos tomar como muestra lo que pasó con Animal Político, ¿no? Cuando sale en esta lista negra de los que recibieron recursos. ¿Qué tiene de malo? Que en realidad lo que hacía Animal Político pues es vender su publicidad, porque su contenido editorial queda muy claro que no está mezclado. Ahora, para tú nada. como medio de comunicación eres muy claro también, estos me financian. Claro. Eso es lo que está financiando este proyecto. Yo te lo clarifico como lector, y el lector o la audiencia tiene también el derecho a meterse en la vida interna también, porque es un bien público. O sea, la información es muy valiosa en una democracia, y me parece que ese tiene que ser el eje. Pero entonces tendríamos que empezar con que los gobernadores, los presidentes municipales y el presidente de la República no tendría que meter las manos ahí. Tendría que haber algunos comités, y tendría que estar leyes que garanticen la transparencia plena de cada cosa. A los de las licitaciones, que tengan que ver con lo que necesitas y el mercado al que vas dirigido, ¿no? Sí, Julio. Mira, respecto a esto de la publicidad oficial, efectivamente, durante décadas el duopolio televisivo, los grandes corporativos mediáticos trabajaron incluso en contubernio con el poder. Esto generó un desprestigio social que a su vez, cuando explota todo el boom digital y se segmentan las audiencias, pues entonces las personas buscan otras opciones, a veces muchas fundadas por periodistas críticos que migran a los medios digitales, que luego es difícil monetizarlos por muchas cosas de este tipo. Pero entonces, esta dependencia a la publicidad oficial se hace aún más excesiva, crece aún más, y entonces esto queda ya en los términos de que es casi los gobiernos estatales o federales los que están dictando la línea editorial. Ante esto, pues obviamente se ha hablado de la necesidad de tener una ley de comunicación social que en Jalisco desde el 2018 quedó congelada. Se aprobó un dictamen en comisiones que, por cierto, no incluyó una propuesta que había armado Amed y Fundar, artículo 19, de la mano o a través del independiente Pedro Kumamoto. Se negaron los diputados, en aquel tiempo solamente hicieron un dictamen con la del PRI y hicieron otro del PAN. Porque y de otros ahí partidos. Seguramente los grandes intereses de los medios también lo impidieron. Es obvio, los que reciben más obviamente, dinero. ¿qué debe de haber una ley de este tipo? Obviamente que no haya discrecionalidad, que la publicidad oficial no sea un castigo, no sea un premio, evitar los sobreejercicios también, a toda costa, porque si, la anterior administración terminó gastando 50% más de lo presupuestado en publicidad. Tener topes también, un porcentaje del presupuesto total, y también topes de concentración. Que ya está la ley de austeridad, se supone, ¿no? Sí, que pero irse incluso más,
los topes de concentración, Eso me refiero a que un solo medio no tenga el 20, el 30, el 40% de toda la publicidad. Además también que las redes sociales institucionales sean las únicas que entren dentro de los contratos de la publicidad, no las redes sociales del personaje en sí. Exacto. Eso tampoco debería pasar. Y también que a los medios se les obligue a tener requisitos como código de ética, defensor de la audiencia o mecanismos de derecho de réplica. E incluso darle, Kumamoto eso proponía, darle seguridad social a los reporteros como una, no obligatoriedad, pero como un gesto para tener la publicidad oficial. Entonces, abonando un poco lo que decía David Gómez Álvarez, ya desde 1776, en la Ley de Libertad de Prensa y Expresión y Derecho al Acceso de Documentos Públicos de Suecia, que es la más vieja de este tipo, que por ahí hice un análisis en la escuela, eso me sorprendía. Hiciste la tarea bien, ¿eh? Que en Suecia hay esta bolsa para generar medios de comunicación nuevos, y te dicen, a ver, quien quiera generar un medio de comunicación, obviamente con parámetros de calidad, no pasquines digitales, pues está aquí estas bolsas, y esto te alienta, a que tengas estos medios que de preferencia deben de ser críticos. Entonces, obviamente, deberíamos de empezar por esa ley de comunicación social, que no va a pasar porque están los intereses de grandes consorcios y de los gobiernos. Y es que tendríamos que entender que la comunicación, en este caso, la información es una institución pública. Entonces, es mucho, nos trasciende a los periodistas, trasciende a los políticos y trasciende a todos. Estos países de primer mundo son de primer mundo justamente porque saben la diferencia entre lo que es de interés público y los intereses partidistas o los intereses políticos. Incluso los mismos dueños de medios entienden esta responsabilidad. No le van a vender a un sujeto que tiene una ambición política la línea editorial de Le Monde, por hablar de un medio de gran prestigio en Francia, ¿verdad? Bueno, y para no dejarle los 2 minutos que nos quedan, algo a propósito de los futbolistas amateur que sí tienen un salario en el Ayuntamiento de Tlajomulco. Me gustaría comentar algo. Me parece que independientemente de este caso, que la verdad es un poco penoso, yo lo que creo es que muchos gobiernos, subnacionales sobre todo, son empleadores públicos. Al final lo que hacen es generar empleo. Chambas para el compadre, para el amigo, para el recomendado, en este caso para los futbolistas. Es decir, chambitas para estar en la nómina, que eso termina por asfixiar a los gobiernos locales de este país, porque el 80 y pico % se va a gastos de operación en ese tipo de cosas. En este caso, pues queda claro que no tenía ninguna razón para haberlos contratado. Pero si revisáramos a conciencia las nóminas de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales, ¿no? Pues podrías reducir significativamente la nómina, pero están incrustados tantos intereses de anteriores alcaldes y gobernadores y de impulsores de las campañas, de coordinadores de miles de cosas, que entonces son realmente empleadores públicos. Es una suerte como de gran programa social que los tiene en la nómina, les paga su quincena y ahí los mantiene un poco arriba de la línea de pobreza. Eso creo que tiene que cambiar para darle viabilidad a los gobiernos subnacionales de este país. Pues sí, algo que debería de cambiar y que al final de cuentas sigue sin quedar claro cuál es la chamba que están realizando en el ayuntamiento. También esto tendríamos que decirlo. Es más, pues meter goles, ¿no? Ya les metieron un gol con la noticia. Todos tienen el mismo cargo, ¿verdad? Están en el mismo rango y en el mismo nivel y en la misma dependencia, pero al final de cuentas, bueno, no acuden a realizar alguna actividad. Y van a decirte actividad. que ellos fomentan el deporte y no sabe por qué critican una actitud tan positiva de un gobierno que está fomentando que la gente se dedique a lo mejor hacer son ejercicio. hasta más convenientes que otros aviadores, ¿no? Podría ser. Por lo menos ya les trajeron un trofeo, medio chuecón, pero se los trajeron. Bueno, pues ahora sí que los metan entonces con a ver la promoción. cuestionado, decían en aquel día del Hay que partido. ver en qué nómina estaba el árbitro. Un tema muy interesante en el periodismo deportivo. Es que lo descubra, se saca el premio de periodismo. Sí, claro. Bueno, por lo pronto entonces, que los pongan a hacer promoción deportiva. Ándale. Compañeros, muchas gracias. Muy amables. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta la próxima semana.